Vamos a compartir. Capítulo 4. Elaboración y exposición del discurso. Vamos a ver. Vamos a aprender hoy. ¿Alguien pasó la materia de teología o de homilética, los que están acá? Yo pasé, pastor, pero ya hace bastante tiempo. Si ¿Alguien más pasó homilética? Es similar en la elaboración del discurso. ¿Qué es el discurso? Es el conjunto de palabras ordenadas y estructuradas en torno a una idea con el fin de comunicar un mensaje o ideas a un determinado grupo humano. Ese es el discurso. ¿Qué es un discurso? Es un conjunto de palabras ordenadas en el cual se tiene una idea de comunicar un mensaje a un determinado grupo. El discurso es el mensaje que transmite el orador, o sea, ustedes, cuando está en contacto con el público y puede ser disertado hasta de 4 maneras. Entonces yo quiero que dejemos en claro el tema del discurso. ¿Qué es el discurso? Es un conjunto de palabras ordenadas en el cual yo como orador quiero exponer o comunicar una determinada idea. Es igual que el sermón. El sermón, usted elabora el sermón y entonces sube al púlpito y transmite una idea ordenada a su iglesia. Entonces, les decía de que hay 4 tipos de discurso. Número 1, el primer discurso es el discurso leído. Hay la mayoría de los políticos, usted se da cuenta, su discurso es leído, ¿no? Cuando número 1, leído. Cuando el orador trae el texto escrito y procede a su lectura delante del auditorio, se usa en una ceremonia y actos protocolares, donde lo que se tiene que decir no admite errores ni improvisaciones en el campo social, cumpleaños, aniversarios. Este tipo de discurso se lo utiliza en esos lugares, en cumpleaños, aniversarios, promociones, donde el orador es maestro de ceremonia, donde no se debe improvisar, no se improvisa, ¿me entiende? No se improvisa. Entonces es ahí cuando este discurso entra en acción, el discurso leído. Viene el segundo discurso, el discurso memorizado. ¿Cuál es el discurso memorizado? Llamado también discurso recitado, pues el orador lo aprende de memoria párrafo por párrafo y luego lo recita en público. Con esta modalidad corremos el riesgo de olvidarnos todo el discurso o parte de él, lo cual resultará bochornoso. No lo recomendamos. ¿Sabe qué? Este discurso memorizado es para aquellas personas que realmente manejan una memoria extraordinaria. Es para esto este discurso, porque se lo aprende tal cual lo escribieron o el guión le dieron, que si esta persona está ahí en el discurso donde hay mucha gente, ¿no? Y se olvida, ¿qué pasa? ¿No? Esto puede ser cuando alguien reclama una poesía, un poema. Entonces, más o menos, este discurso memorizado va para ello. Viene el otro, el discurso espontáneo. Implica exponer un tema de forma improvisada, vivida y con palabras propias del léxico del expositor.
Es un discurso natural, pues el orador no se sujeta a un libreto establecido, sino a un esquema genérico del discurso para no perder la ilusión de sus pensamientos. Este discurso es más o menos es una improvisación, ¿no? A usted de la nada lo llaman, a ver, hermano tal, nos puede dar algunas palabras, se puede dirigir algunas palabras. Entonces usted entra, tiene una idea de lo que está pasando en ese momento. Por ejemplo, puede ser un 15 años. A usted de la nada le dicen, puede dar algunas palabras a la quinceañera. Entonces usted sabe que es un 15. Usted tiene una idea, un pensamiento de lo que se está llevando en ese momento, el acto de ese momento, pero no tiene un esquema, no tiene un discurso escrito. Entonces, ¿qué hace? Improvisa. Por ejemplo, usted empieza, buenas noches, gracias a los padres, gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar en este hermoso lugar, y complacido y alegre por compartir la alegría de estos 15 años de nuestra querida amiga María. De parte de la familia Suárez, le deseamos todo lo mejor, que Dios la bendiga, que aquí comienza una etapa de la adolescencia o de la juventud, ¿no? Entonces usted está improvisando, no tiene un libreto, no tiene un discurso escrito, sino está improvisando. Llega un matrimonio, le dicen que tome la palabra y usted automáticamente empieza, ¿no? Felicidades a los queridos esposos, que en buena hora sea el matrimonio, que vengan muchos hijos, que la armonía y la comunicación entre ustedes sea el centro. Si usted es religioso, le puede decir que Dios bendiga su matrimonio, cordón de 3 dobleces no se rompe, no, y usted empieza. Ese es el espontáneo o el improvisado. Viene otro discurso que la mayoría utilizamos. Yo utilizo este discurso en mis sermones. Es el mixto. Es una combinación de la modalidad espontánea y memorizada. Consiste en aprenderse de memoria la parte inicial del discurso, o sea, los saludos y toda la introducción, y el resto hacerlo en forma improvisada y amena. Es una forma efectiva de brindar un mensaje recomendable para los aprendices. Entonces, este discurso del mixto va relacionado, como yo le digo, cuando yo hago mis sermones para predicar, yo lo escribo, hago, memorizo en algunas partes de lo que ya he escrito, y otra parte me sale espontánea de lo que el Espíritu nos diga en ese momento. Entonces, estos 4 tipos de discurso es que hay. Ahora usted en su video que va a grabar, que ya más o menos se está dando una idea, ¿cuál lo va a hacer? He leído, pero tiene que leer y tiene que darle énfasis en lo que está leyendo. Tiene que darle el tono adecuado. Ya hemos hablado del tono en la anterior clase, ¿no? Entonces, si es memorizado, tiene que memorizar 3, 4 minutos lo que va a decir, o si es espontáneo, también perfecto. Perfecto, usted puede poner su cámara ahí y se imagina que está en un matrimonio, o se imagina que está no sé, en un lugar y empieza, pero tiene que tener una idea clara en qué es lo que quiere decir y darse cuenta del lugar donde está. Y el mixto hace una combinación entre lo espontáneo, lo memorizado y también lo escrito. Preguntas, hermanos, de estos 4 discursos. Pastor, una pregunta. Los discursos, o sea, las clases que nosotros pasamos como maestros con los alumnos, entonces utilizamos también el mixto, porque
por ejemplo, en álgebra, todos los ejercicios nos vienen listos ya. Nosotros lo que hacemos es explicarlo solamente al estudiante, ahí sería escrito. Ahora, el procedimiento, las reglas, se lo dice el maestro, eso es, nos da también las reglas, pero a veces es muy complejo y nosotros tenemos que adaptarlo a los estudiantes para que nos puedan entender, o sea, hacerlo más fácil, las reglas. No sé si ahí entraría el mixto, ¿no? Porque tenemos escrito y tenemos espontáneo. Sí, ahí entra el mixto, entra el espontáneo, incluso el memorizado y el escrito, ¿no? Bueno, en realidad, si podemos nosotros ver, sí, entran tres, el memorizado, el espontáneo, el mixto, y podría ser también el leído, porque si usted tiene un álgebra, o usted lee, le puede leer el concepto a los chicos, entonces lo está utilizando los 4 discursos en un solo discurso, ¿no? Es mucha dosis ser maestro, mire, es un arte. Sí, yo creo que los cuatro lo utilizamos al mismo tiempo. Y entonces, ¿cuál sería la clave? El énfasis, el saber, ¿no? El saber dar el tono respectivo, y lo que estábamos hablando en la anterior clase, el uso de las manos, el uso del cuerpo y del gesto, ¿no? ¿Alguien más, hermanos? Vámonos ahora al tema bíblico o el tema religioso de las iglesias. ¿Cómo están ustedes, hermanos? ¿Sus pastores utiliza alguno de estos 4 discursos en su sermón, en su prédica? Hermana Herminia. Buenas noches, pastor. Aquí viendo, ¿no?, los 4 puntos, yo cuando estoy, como se dice, adelante, siempre, ¿no?, lo leído, aprendí a hacerme, ¿no?, como se dice, el bosquejo, para no perderme, como anteriormente ya le conté que me pasó una anécdota, entonces trato de siempre de hacerme un bosquejo para no salirme y empezar. Y he leído, he memorizado, o sea, los 4 en sí, pastor. Lo aplico cuando estoy en congregación. Ya, hermana. ¿Cuál es la desventaja del leído? Que nosotros tenemos que saber leer, saber dónde hay coma, dónde hay punto, dónde están los signos de interrogación, dónde están los signos de admiración, el saber, ¿no? Cuándo es admiración, cuándo es interrogación, cuándo hay punto y coma, cuándo y coma. Entonces, esa es la desventaja. No sé si tengo yo, aquí tengo ¿no? Dice título, pesebre, texto de base, Lucas 2, 1 al 7. Propósito, hay 2 puntos. Que los niños reconozcan qué es un pesebre y para qué se usaba. Entonces, vamos a ver el objetivo. Que al conocer que un pesebre y para qué se usaba, entender que Jesús, siendo el Hijo de Dios, ahí coma, vino a nacer en un lugar así. O sea, darle el énfasis correspondiente, porque si nosotros estamos leyendo en nuestro discurso y no respetamos, por ejemplo, acá hay cuántas comas. Que al conocer que es un pesebre y para qué se usaba, entender que Jesús, siendo el Hijo de Dios, vino a conocer y nacer en un lugar así. Entonces, no se sabe en qué momento y coma y no se aprecia la lectura. Que pudiendo tener la mejor cuna, hay coma, una cuna fue un pesebre. Si yo lo leo así, que pudiendo tener la mejor cuna, su cuna fue un pesebre. No. Entonces, esa es la desventaja del sermón o del discurso leído, que nosotros tenemos que aprender a leer, aprender dónde darle el énfasis, dónde darle el tono de voz. Preguntas, hermano teléfono.
Amén, pastor. Creo que sí, he leído y memorizado. Utiliza igual. Ya, hermano Aurelio. Buenas noches, pastor. Ahorita acabo de llegar de mi trabajo, no he podido entender nada, pero sí, no sé en qué página está, pastor. Quisiera que me explique. Ya, alguien le dice qué página. Hermana Dariana, usted está en el colegio, si no me equivoco todavía, en las exposiciones, ¿qué discurso utiliza? Buenas noches, pastor. La que más en las exposiciones que doy es un poco lo leído y lo espontáneo. Qué bien, ¿no? Qué bueno. Vamos a ver las partes del discurso. Esto es lo que a ustedes les interesa. Y aquí, este discurso o este tipo es igual que hacer un sermón o pasar homilética, que luego van a pasar. Pero ya ustedes van a tener una base de cómo es. Partes del discurso. Consta de 3 partes. Introducción, cuerpo, yo lo llamo cuerpo, otros lo llaman el desarrollo y la conclusión. Entonces, las partes del discurso, hermana Marcela, ¿de cuántas partes consta o cuenta? El discurso tiene 3 partes. Introducción, el cuerpo y el desarrollo. Vamos a ver qué hay en la introducción. Es el inicio del discurso. Sirve para motivar o captar la atención del público hacia las palabras del orador y dar a conocer brevemente en qué consiste el tema a tratarse y los objetivos que se espera alcanzar. Pueden utilizarse hasta 5 formas diferentes de introducción. Entonces, ¿qué hay en la introducción o qué es la introducción de un discurso? Entran los saludos. Se trata de captar la atención del público. Porque usted no va a entrar, aquí nos vamos al tema religioso, vamos a la iglesia. A usted le dan un tema o le toca predicar, usted no va a entrar directamente al tema o a la predicación. Al versículo directo. Siempre hay una introducción, ¿no? Hay un saludo. Tratar de captar la atención de la gente. ¿Sabe qué? No sé, las iglesias que me han invitado a predicar, no sé si alguna vez usted se dio cuenta, creo que la única no he ido, creo, es a la iglesia del hermano Teléfono. Las demás iglesias he ido muchas veces a predicar. ¿Sabe cómo es mi forma de llamar la atención de mi introducción para mi sermón? Yo nunca predico donde predica siempre su pastor de usted. O en el lugar donde está el púlpito grande. Siempre para llamar la atención y que me miren, le digo a la persona que me está ayudando, si tiene un púlpito chiquitito, que me lo saque y me lo ponga a la mitad cerca de los hermanos. ¿Qué estoy haciendo yo en la introducción, hermana Maricela? En la introducción usted se está bajando, se está poniendo más en contacto directo con el público a quien le quiere dirigir su mensaje. Pero hay una palabrita, estoy captando la atención del público. Estoy captando la atención del público porque ellos están, a ver qué hago.
lo miran primero al que me está bajando el púlpito. Lo miran, Pastor, disculpe. ¿ya? Piensa. Sí, sí. Entonces, están mirando al que me trae el púlpito. Están mirando si el micrófono es con cable, que lo están añadiendo hasta que yo me encuentre ahí. Entonces ya capté al público. Ya no me ven lejos. Ya no me ven lejos. Me ven cerca, porque yo lo estoy mirando. A ver si se acuerdan, ¿cuál es la mirada que debemos de utilizar en un discurso? La semifija. La semifija. ¿Cuál es la semifija, hermana? Uno cree que está mirándole a la cara, pero sin embargo está mirando a otro punto. A ver, hermana Herminia, ¿cuál es la semifija? Las semifijas, pastor, cuando uno está adelante, no tiene que tener la mirada directa a la persona, sino tiene que estar girando, viendo a esquina al lado, no mirando, ¿no?, a una sola persona. Eso quiere decir Sí. semifija, pastor. Y yo les decía, ¿no? Muchas veces, tal vez usted ya conoce a la persona que siempre predica, o se ha ido a un lugar y siempre está la persona ahí. Hay pastores que siempre ponen su mirada en una sola persona y están ahí. Y yo les decía que si la mirada del pastor es fuerte, la va a poner incómoda a la persona que está sentada atrás. O si la persona que está sentada de público es fuerte la mirada, lo va a poner incómodo al pastor. Ese es uno. Otras miradas, yo les decía de que hay pastores que no le miran a la cara al público o a los hermanos. Están mirando al techo, están agachados, otros cierran los ojos, ¿no? Y hay otros pastores que le clavan la mirada a una sola persona. Entonces, la mirada semifija es la que yo estoy así. O sea, me estoy dirigiendo a una persona. Saludo. Hermano, ¿cómo estás? Dios les bendiga. Le estoy mirando. Y rapidito me doy acá. Hermanos, bendiciones, ¿cómo están? No, entonces mi mirada está dando vuelta. Está dando vuelta. Entonces, esa es la mirada que nosotros debemos utilizar como oradores, como predicadores. No centrarnos en un punto fijo. Entonces, para la introducción hay cuatro frases para iniciar, dependiendo el tipo de sermón o dependiendo el tipo de discurso que nosotros vamos a dar. Por ejemplo, número 1, la introducción fraseológico. ¿Qué quiere decir esto? Puede iniciarse mencionando una frase célebre, un poema, las letras de una canción o un pasaje bíblico que tenga relación con el tema que voy a tratar. Por ejemplo, el tema de la santidad. ¿Cómo puedo iniciar yo un tema de santidad? ¿Cómo puedo llamar la atención según una frase célebre? ¿No? A través, puede ser de un poema que hable de santidad, puede ser de una letra que hable de santidad o una frase célebre que hable de santidad. Por ejemplo, yo le he puesto una frase del éxito. En mi tema es el éxito. Lo que voy a exponer, el discurso que voy a dar, es el éxito. ¿Cómo puedo comenzar? Puedo iniciar así, mire. Señores, como decía el doctor Christian Bernard, el éxito comienza con la voluntad del hombre. Piensa que puedes y podrás. Todo está en el estado mental del hombre. Ese es mi discurso. El tema es el éxito. Entonces yo he comenzado con una frase célebre de un reconocido doctor. El éxito comienza con la voluntad del hombre.
Piensa que puedes y podrás. Todo está en el estado mental del hombre. Esa es la introducción fraseológica. Viene otra introducción anecdótico. El público es un grupo de personas que siempre muestra curiosidad por conocer algo peculiar sobre el expositor. Y ustedes, que estamos nosotros en el ambiente cristiano, siempre cuando invita a un pastor nuevo, estamos a la expectativa, ¿no? Tenemos esa curiosidad de cómo va a presentar el tema, de cómo va a predicar. Usted ha escuchado a predicar a Dante Gebel, maneja la oratoria y todos sus sermones es anecdótico. Pues, por ejemplo, ¿cómo yo puedo empezar un sermón o un discurso anecdótico? Contar una anécdota de otras vidas o sobre otra persona que suele cautivar la atención a los oyentes. Por ejemplo, yo le he puesto, amigos, quiero contarles lo que me ocurrió anoche. Y ya estoy llamando la atención porque usted escuchó, quiero contarle lo que me ocurrió anoche. Usted vuelca la mirada y está ahí. ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué le habrá pasado? ¿No? Y ya el orador empieza lo que le ocurrió anoche. Viene otra manera de introducir o de introducción de un discurso, el humorístico. También es válido contar un chiste o una ocurrencia graciosa que tenga relación con el tema. Yo una vez prediqué y siempre mis temas, mis sermones son algo humorístico. Trato de ponerle un título no tan religioso. Siempre trato de ponerle algún título humorístico a mis sermones. Yo una vez prediqué y alguien que no le gustó, luego cuando escuchó la prédica, hoy me pidió disculpas, le puse el tema El cojo volador. ¿Ustedes se acuerdan ese título, El cojo volador, alguna vez lo lleva a una historia de Jesús? A ver, alguien. ¿Alguien más o menos piensa por qué le puse mi tema El cojo volador? ¿Está en la Biblia? ¿Alguien tiene esa idea más o menos? Es una historia que Jesús contó. Entonces, ahí se lo dejo para que puedan leer en el Nuevo Testamento. Entonces, el humorístico, si usted va a predicar un sermón, y si el chiste o el humor va relacionado con su tema, puede contarlo, pero tiene que ir relacionado con el tema. No siempre los discursos tienen que ser serios o aburridos. Siempre hay que ponerle un poco de chispa, de vida a la exposición y evita que el público se canse o se aburra. Por ejemplo, yo puse un ejemplo. Usted puede comenzar así. Mamá, las uvas vuelan. Y la mamá le contesta, no, hijito. ¿Por qué? Ah, entonces me comí una mosca. No, es algo humorístico, algo chistoso. Viene la otra introducción, el interrogativo. Esta introducción consiste en hacer preguntas al público sobre el tema a abordarse. Por ejemplo, el éxito. Usted puede empezar.
¿Saben ustedes qué es el éxito? ¿Alguna persona exitosa que ustedes conozcan en este tiempo? ¿Cuáles serían los pasos para llegar al éxito? No, y así pueden preguntar, es algo interrogativo. Ahí la introducción, usted está llamando la atención. Yo puse un ejemplo. ¿Sabían ustedes que el rey David había hecho un pacto con su amigo Jonatán? Es una pregunta. Es una pregunta interrogativa. ¿Sabían ustedes que el rey David había hecho un pacto con su amigo Jonatán? El público puede decir, sí, no, no sé. Pero usted está llamando la atención del público. Y el último, para la introducción, es el teatralizado, o sea, en forma de teatro. Es una forma efectiva de llamar la atención del público y comunicarse el tema que vamos a exponer. Se hace uso de la mímica, de la expresividad corporal y mucho ingenio. Por ejemplo, salir al frente y soltar un vaso de vidrio al suelo. ¡Plin! Se quebró. Y todo el mundo va a estar así. ¿Qué pasó ahí? Este ruido hará, pero nos hará poder hablar de la ley de la gravedad, sobre la destrucción del mundo o sobre cualquier tema relacionado. Usted entra y toma un vidrio o un vaso de plom, se quebró. Y si usted va a hablar el tema de la destrucción del mundo, ahí está, entra ahí. Y aquí a no mucho tiempo dice la palabra que el mundo será destruido, como este vaso. Ya entró a una introducción. Otro. Preguntas, hermanos, en tema de la introducción. ¿Cómo hace usted su introducción? Doctor, bueno, no solamente un solo modelo uno debe de utilizar, siempre debe utilizar diferentes interrogativos, a través de teatrado, puede ser con preguntas, porque si usted predica interrogativo todo el tiempo, no se ve tan bueno. Entonces hay que saber utilizar los diferentes bosquejos que uno puede hacer. Darle motivación, esencia a lo que uno va a hablar. Solamente está hablando de la introducción. Esta es la introducción de cómo llamar la atención, ¿no? De cómo llamar la atención. Ahora viene el cuerpo o el desarrollo del discurso. Hermana Herminia estaba por ahí. Perdón, pastor. Pastor, la introducción puede ser referido dependiendo al tema, pastor. Sí. Poniéndonos si lo va a ocupar el anecdótico, o sea, sí. Tiene que ser al O tema, sea, no puede ser la introducción, cualquiera que usted utilice de estas cuatro, tiene que ir relacionada con su tema de usted. Sí, a eso me iba. Porque no podemos ponerlo si queremos un discurso, puede ser de motivación, no podemos ponerle pues algo, pues puede ser humorístico, ¿no? O también puede ir. Tendría que ser más, como se dice, como una frase o puede ser no sé, un interrogativo, pastor. Yo creo que es mucho, depende del discurso, ¿no, pastor? Del tema Sí, que va a discutir. todo. Aquí usted tiene que ver en la introducción el público que tenga. Tiene que tomar en cuenta el público. ¿A quién va dirigido su discurso? El tema del discurso. Por ejemplo, yo le decía el tema del
de iniciar con las frases célebres del éxito, el primero, ¿no? El éxito. Usted tiene que nombrar personas de éxito. Tiene que durante si usted va a hablar del éxito, usted tiene que citar muchos ejemplos de personas exitosas en la vida. Y si su discurso es religioso, usted tiene que saber quiénes eran las personas cristianas o personajes bíblicos que fueron exitosos. Y usted tiene que nombrar el ejemplo. Por ejemplo, yo he nombrado a cada uno. A mí me hablan para que hable del éxito. Y yo salgo ya bien pintudito y empiezo. Señores, por ejemplo, mi público es mayor. Señores, como decía el doctor Cristian Bernal, el éxito comienza con la voluntad del hombre. Mi uso de mi ademanes. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está el hombre? Porque no voy a apuntar el hombre, sino el éxito comienza con la voluntad del hombre. Piensa que puedes y podrás. Todo está en el estado mental del hombre. Y ahí comienzo. Puedo ahí aumentarle. Hombres del Antiguo Testamento que fueron grandes hombres de éxito. Por ejemplo, Josué. Un hombre de tan solo 20 años sale de la esclavitud. No, y empiezo. Moisés, puedo citar a Moisés. Puedo citar a Daniel. Hermana. Salomón. Entonces, esa es solamente la introducción que nosotros tenemos, que la introducción que vaya relacionado con el tema que voy a dar. ¿Cómo están con sus sermones, con su discurso escrito? ¿Va por ahí? ¿Tienen dudas? Es el momento de pregunta. Sí, pastor, el mío va, pastor. Tenía esa duda, ¿no? Por ejemplo, si lo voy a hacer el tema, tiene que ir al tema, ¿no? Ahorita lo estaba viendo, hay varios puntos. Por eso era la pregunta, pastor. Mi discurso va diseñándose, pastor. Ya, hermana. Hermano Teléfono, usted me mandó ya su sermón escrito. Ahora usted se está dando cuenta. No le quise yo decir que le faltaba hasta que usted pase esta clase. Se está dando cuenta que tiene una introducción, va a tener un cuerpo, ahorita vamos a hablar del cuerpo, y una conclusión. Hermano Teléfono. Amén, pastor. Sí, ya me di cuenta ya. Así que tiene que ser 3 partes. La introducción, el cuerpo, conclusión. Hermano Aurelio, ¿cómo anda con su sermón escrito? Recuerden que lo van a hacer video. El mismo sermón que ustedes hagan escrito lo van a hablar utilizando todo, ¿no? El uso de los ademanes, el gesto, el uso corporal, lo que hemos hablado en la anterior clase. ¿Cómo te llamas, Aurelio? Ahorita acabo de entender de varias formas que había sido, de 3 formas, y eso estaba todavía, ahorita acabo de entrar a esa parte. No, pues yo no lo entendía bien todavía, pastor, eso estaba ahorita editándolo. Yo creo que para mañana ya la tengo ya bien, por lo menos ya algo mejor ya, pastor. Estaba preparando, sí. Ya, qué bien. Ahora vamos al cuerpo. ¿Qué hay en el cuerpo? Hemos hablado de la introducción. La introducción es directamente, no nos vamos a complicar. La introducción es para captar al público. Y dentro de la introducción entran los saludos, incluso también hay ilustraciones y ya es fácil la introducción. Vamos al cuerpo. Es la parte medular del discurso. En ella el orador desarrolla su idea central
de forma clara y detallada. En el cuerpo se explican los argumentos en los que se basa nuestra teoría o hipótesis. Por ejemplo, el tema de la santidad. Yo puedo comenzar mi tema camino hacia la santidad. La introducción. Buenas noches, queridos hermanos, Dios les bendiga. Es un privilegio estar con ustedes. Quiero compartirle el tema de la santidad. ¿Alguien de ustedes, de los que están acá, conoce una persona santa? ¿O qué es santidad? ¿No? Y voy explicando qué es santidad, qué es santo, qué es santificación, ¿no? Y entonces luego ya me voy al cuerpo, ¿no? Y ahí ya manejo los conceptos. ¿Qué es santidad? ¿Qué es caminar en santidad? ¿Qué es, hermano? Es apartado para Dios. Ya. Entonces, en el cuerpo ya yo pongo los puntos y los subpuntos. Por ejemplo, ¿cómo llegar a la santidad? ¿Cómo caminar en santidad? Entonces, en el cuerpo ya yo voy poniendo los puntos. Por ejemplo, el cuerpo se explica los argumentos en los cuales se basa nuestra teoría. En este caso de la santidad. También sirve para refutar las ideas, ejemplificar una demostración y adoptar una posición académica específica. Y dentro del cuerpo podemos nosotros tener en cuenta lo siguiente. Documentarse ampliamente sobre el tema a exponer, o sea, saber lo que voy a exponer. Si voy a hablar de la santidad, tengo que saber los conceptos de santidad, cómo llegar a ser santo, cómo caminar en santidad, qué es santificación. O sea, dice documentarse ampliamente sobre el tema, exponerse. Si usted no va a dar el tema en su iglesia, puede utilizar diapositivas, puede utilizar algunos videos. Entonces, usted tiene que saber eso. Otro, cerciorarse de la veracidad de los datos, ¿no? Muchas veces nosotros entramos al internet y ponemos santo, concepto de santidad, sermón de santidad, ¿no? Y tenemos que tener los datos exactos si esa fuente del cual yo me estoy guiando es verdad. Otro, elaborar un pequeño esquema de las ideas a presentarse. Tener una hoja, si usted va a exponer, usted va a tener la diapositiva, pues tiene que tener un pequeño esquema, o sea, el discurso escrito, para que usted se guíe más o menos. Citar ejemplos de santidad, el tema que estoy agarrando ahorita, y sobre todo un discurso ameno, no muy extenso. ¿Cuánto cree usted que es recomendable un discurso o una prédica? Yo creo, pastor, que 30 minutos. Otro. Dependiendo si no es una escuela dominical. De 30 a 45 minutos es más que suficiente para un discurso, para una predicación. Usted se pasa de los 45 minutos, ya usted con 45 minutos está orando, está ministrando, ya la administración puede durar hasta 50. Pero la prédica en sí, de 30 a 45 minutos, a usted lo atienden. Y usted en ese tiempo explica los puntos que tiene escrito. Porque una vez pasa ese tiempo, hablamos cualquier cosa menos de lo que estamos predicando. Preguntas, hermanos, sobre el cuerpo del discurso. La introducción, los saludos, captar la atención del público,
el cuerpo desarrollar los puntos que vamos a tratar y viene la conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Es la parte final del discurso. En ella el orador hace un breve resumen de lo tratado, mencionando los puntos más importantes de la exposición o realizando recomendaciones que se desprenden del tema central. Llama a la acción. O también puede terminar con preguntas de desafío al público. Por ejemplo, si hemos hablado de la santidad, yo puedo terminar haciendo un llamado a la acción. Hermanos queridos, dice la palabra del Señor, que sin la santidad nadie verá al Señor. Dice, buscar la paz y la santidad en la cual nadie verá al Señor. ¿Cómo está viviendo usted hoy en día? ¿Cómo está su relación con Dios? Estoy terminando desafiando y al mismo tiempo estoy terminando con preguntas. O también puedo terminar repitiendo los puntos que están en el cuerpo. ¿Me entendió? Preguntas, hermanos, para que elaboren su sermón escrito mañana o su discurso. O puede también hacer un llamado en la conclusión. Ahí está el llamado a la acción. Hermana Herminia. Pastor, también se puede en el discurso, a la conclusión, se puede hacer participativo también, a veces Sí. haciendo preguntas. Sí, te puede hacer preguntas para ver si entendieron. Pastor. Y ahí, hermanos, está un ejemplo. Ahí está el ejemplo. El prometido Mesías, mi tema que hice. Mire, le voy a leer, que puse en la introducción. La promesa de un redentor fue hecha a nuestros primeros padres desde el momento de la caída. La Biblia va definiendo el carácter de este enviado, sin igual que vendría a efectuar la liberación espiritual de la humanidad. Esa es la introducción directamente. La promesa del Redentor fue hecha a nuestros primeros padres desde el momento de la caída. Y usted explica, desde el momento que Adán y Eva pecó. Ahí viene la promesa que vendría un Redentor, ¿no? Y ahí le explica un poquito más. El cuerpo. Número 1, sería simiente de la mujer. Lo que parece predecir su nacimiento virginal en Génesis 3:15. Y usted lee. Segundo punto, sería un descendiente de Abraham, Génesis 22:18. Usted explica quién era Abraham. Número 3, sería un descendiente de David, segundo Samuel 7:13. Se explica quién era Samuel, quién era David. Nacería en Belén, Miqueas 5:2, explica dónde está Belén. No, y así mire. Y la conclusión terminé. Cristo ha demostrado ser el Mesías prometido y como tal debe ser aceptado. Preguntas. ¿Estás aceptando a Cristo como el Mesías? Si no lo has hecho hasta hoy, ¿qué te impide? Fácil hacer un discurso escrito. ¿Cómo están, hermano? ¿Difícil? ¿Complicado? Hablemos, charlen. Pastor, una consulta. El discurso que estoy preparando, no estoy haciendo bíblico, ¿puede ser otro pastor o siempre tiene que ser referido a la Biblia, pastor? No, hermana, el tema, la materia no es bíblica, la materia es oratoria, sino que yo lo he puesto como ejemplo. No, el discurso no tiene que ser bíblico. Si usted lo hace bíblico, perfecto, no hay ningún problema, pero si no, no hay ningún problema. Ah, ya, pastor. Otra pregunta, pastor. El trabajo, ¿lo puedo entregarlo junto con el escrito y el video, pastor? Sí,
Hermanos, a ver, ¿hasta cuándo me presentan su sermón, su discurso escrito y en video? Pueden hacerlo hasta el, hasta el día viernes. Mi pastor, quería preguntarlo. ¿Hay que hacer en escrito más o solamente un video de ese sermón nomás? Yo estaba preparando de un versículo como Génesis 3:15 que menciona Noé, simiente de la mujer Noé y virginal. Yo de ese pasaje sacándola conforme la Biblia que nos emplea, ¿no? De qué viene, cómo viene, cuáles son las promesas, todo eso. Yo estaba en el que estaba preparando, pero no sé si está bien así, pastor. Hermano, en la página 35 del texto, todo tiene texto. Ahí está todo explicado. Primera tarea, el cuestionario, ya todo me lo presentaron. Número 2, la segunda tarea, realice un discurso escrito. Y número 3, la nota final, realice un video exponiendo el discurso que hizo escrito. Se calificará la vestimenta, la postura y el uso de los ademanes, o sea, las manos, el gesto y el cuerpo. ¿Ahora me entienden? Sí, pastor, como le estaba diciendo, podemos entregarle, como usted estaba diciendo, viernes, le puedo entregar el escrito y el video más, pastor, o Sí, por sí, separado, todo. pastor. No, todo Ay. puede, todo pueden hasta el viernes. Ya, pastor, esa era mi duda. Ya, gracias, pastor. Hermano Aurelio, ¿entendió? Ahora, a ver, dime, explíqueme. Primero era como lo que teníamos que entregar y el segundo de aquí dice para lograr. ¿En qué página está, pastor, para fijarme eso? Página, hermano, página 35. Ya, en 35, ya le estoy mirando ahorita. Y ahorita, yo lo que no entiendo, digamos, y tenemos que presentar en video, ¿no? Y una sermón. Dice tarea Ahora, 2. Dice ya. tarea 2, ¿no ve? Realiza un discurso escrito. Ese tiene que hacerlo, ese discurso. Ya, Luego, tarea 2. ese mismo discurso me lo tiene que grabar. Usted lo tiene que exponer ese mismo discurso en un video y me lo manda, tanto el escrito como el video. ¿Me entendió ahora? Ya, yo lo que pensaba en la pizarrón, como tengo escrito ahí nomás para escribirme, así estaba, pues, porque yo tenía una pizarrón y ahí lo he escrito, ¿no? Y para No, me lo tienen que mandar escrito porque yo tengo que leerlo y tengo que ver el video, comparar. ya. Ya, hermano. No, estamos largos todavía, pastor, porque no es así, pues yo pensé que era video nomás, estaba con eso, estaba confundido. Ya, gracias, pastor, por explicar.